Hola a todos, queridos seguidores de... Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén teniendo un día estupendo, lleno de energía y buenas vibraciones. Hoy, amigos, tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es de esas que marcan un antes y un después, de esas que nos hacen preguntarnos de todo, de esas que despiertan la imaginación y hacen que las redes sociales ardan. Estamos hablando de algo que involucra a dos de los nombres más resonantes en el panorama turco y, por qué no decirlo, internacional, Can Yaman y Demet Özdemir. Así que si son tan fans como nosotros de todo lo que rodea a estas dos estrellas, si recuerdan con cariño cada escena de Erkencikus, quédense conmigo porque esto les va a interesar muchísimo y tenemos mucho de qué hablar. Y antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras historias, nuestros análisis y sobre todo nuestras primicias. Así que manos a la obra y que empiece el torbellino de emociones. La verdad es que la fecha que marca nuestro titular, el 22 de noviembre de 2025, ya de por sí tiene un aire de misterio y anticipación, ¿no creen? Es una fecha que suena casi a destino, a un punto de inflexión. Y cuando se combina con los nombres de Can Yaman y Demet Özdemir, dos figuras que han capturado la atención del público a nivel global con su carisma y talento, la expectativa se dispara hasta niveles estratosféricos. Para quienes nos siguen desde hace tiempo saben perfectamente que la química entre Can y Demet, esa chispa que surgió en la pantalla de Erkencikus, trascendió la ficción y se convirtió en un fenómeno social. El público los adoraba juntos, sus fans crearon un universo paralelo de esperanzas y deseos, analizando cada mirada, cada gesto, cada pequeño rumor sobre ellos con la precisión de un forense. Fueron para muchos la pareja ideal en la ficción, y un sinfín de seguidores deseaban fervientemente que esa magia que desprendían juntos en pantalla se extendiera, se materializara en el mundo real. Y para nuestra alegría, lo hizo. Tuvimos la dicha de verlos juntos, de disfrutar de su relación pública, de verlos compartir momentos íntimos y espontáneos que nos hacían suspirar y soñar despiertos. Sin embargo, como a veces sucede en la compleja y a menudo volátil vida de las estrellas, y en la vida en general, las cosas cambian. Las circunstancias evolucionan, los caminos se bifurcan y las prioridades se redefinen. Y parece que en este 22 de noviembre de 2025, ese cambio ha sido de proporciones épicas, sacudiendo los cimientos de la industria y del corazón de sus admiradores. Ahora, antes de que se precipiten a pensar lo peor, o quizás lo mejor, dependiendo de su particular perspectiva y nivel de ilusión, vamos a poner las cosas en el contexto adecuado. Recordarán perfectamente que la relación entre Can y Demet fue, desde sus inicios, un torbellino mediático. Cada paso que daban juntos era noticia, cada aparición pública era analizada y comentada. Por ende, cuando llegó la noticia de su ruptura, fue un acontecimiento de gran magnitud. Si bien algunos, más cínicos o realistas, quizás lo esperaban dadas las presiones y la exposición, para muchos otros fue una profunda decepción. Fue el fin de un sueño, el cierre de un capítulo que esperaban que continuara. Sin embargo, con el paso del tiempo, el tiempo que todo lo cura y lo transforma, ambos han seguido sus respectivos caminos, demostrando una resiliencia y un talento admirables. Can Yaman, por su parte, ha sabido capitalizar su arrollador carisma y su innegable atractivo, embarcándose en ambiciosos proyectos internacionales. Ha participado en producciones italianas que lo han catapultado a nuevas audiencias, ha generado una legión de fans en toda Europa que lo idolatran, y ha mantenido, e incluso fortalecido, su estatus de galán de telenovela turca a nivel global, convirtiéndose en un verdadero embajador de la ficción otomana en el extranjero. Por otro lado, Demet Özdemir, fiel a su innegable talento actoral y a su admirable ética de trabajo, ha continuado cosechando éxitos rotundos en Turquía. Ha protagonizado series y películas que han sido aclamadas tanto por la crítica especializada como por el público, consolidando su posición como una de las actrices más prominentes y queridas de su generación. Ambos, de manera individual, han demostrado ser artistas sólidos, independientes y excepcionalmente exitosos, construyendo carreras sólidas y respetadas. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en este 22 de noviembre de 2025 que ha conmocionado a tantos, que ha generado esta ola de asombro y emoción? Pues la noticia, amigos, es sencillamente que Can Yaman y Demet Özdemir han anunciado su regreso. Sí, han oído bien. Su regreso a Traba. Jar juntos.
Pero y aquí viene el matiz que ha disparado la especulación. No, amigos, no se emocionen demasiado rápido pensando en un reencuentro romántico, o al menos, eso es lo que se ha hecho público hasta ahora. Lo que ha sorprendido a todos y ha puesto la industria patas arriba es que han anunciado una nueva y emocionante colaboración profesional. Sí, han oído bien. Khan y Demet, la pareja que conquistó el mundo con Erkenci-Kuş, trabajarán juntos de nuevo. Imaginen la escena. Un comunicado oficial, emitido simultáneamente por sus respectivos equipos de representación, impecablemente coordinado, anunciando un nuevo proyecto que prometía ser algo grande. Al principio, cuando la noticia comenzó a filtrarse y luego se confirmó, hubo una oleada de confusión, seguida inmediatamente por una euforia colectiva. ¿Será una película de gran presupuesto? ¿Una nueva serie que reviva la magia de Erkenci-Kuş? ¿Quizás un documental sobre su trayectoria conjunta? La información era escasa, deliberadamente escasa, pero el impacto fue inmediato y devastador en el buen sentido. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Los hashtags #Khan-Demet, #Erkenci-Kuş reunión, #el regreso de los sueños, #Khan envuelve y un sinfín de variaciones, se hicieron virales a una velocidad asombrosa. Los fans, aquellos devotos seguidores que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo, que mantuvieron viva la llama de su admiración, celebraron esta noticia como si se tratara de la boda del siglo o del anuncio de un nuevo embarazo real. Y los que quizás solo esperaban ver su química inigualable de nuevo en pantalla, sin pretensiones románticas, también se mostraron expectantes y entusiasmados. Los detalles que han ido trascendiendo, de forma muy cautelosa y fragmentada, son todavía escasos, pero cada migaja de información es analizada con lupa. Se habla, y esto es lo más jugoso, de un proyecto cinematográfico de gran envergadura, una producción de dimensiones épicas que no solo busca conquistar el mercado turco, sino que tiene la ambición declarada de arrasar en el mercado internacional. Las fuentes más cercanas a la producción, que por razones obvias prefieren mantenerse en el anonimato, sugieren que la historia tendrá tintes dramáticos intensos, con un fuerte componente romántico que sin duda será uno de sus grandes atractivos, pero también incorporará elementos de acción trepidante y suspenso psicológico que mantendrán al espectador absolutamente al borde del asiento sin poder pestañear. Y por supuesto, y esto es casi una garantía, la química innegable y palpable entre Khan y Demet será uno de los pilares fundamentales de este proyecto, buscando explotar al máximo esa conexión magnética que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo en su momento. Lo más intrigante de todo este entramado, más allá de la noticia en sí, es cómo se ha gestionado este anuncio y la gestación del proyecto. Después de años de caminos separados, de rumores persistentes sobre otras relaciones sentimentales, de agendas increíblemente ocupadas y de proyectos en diferentes continentes, ¿cómo se ha logrado concretar esta reunión? ¿Fue una idea visionaria de los productores, que supieron ver el potencial comercial y emocional? ¿Fue una iniciativa de los propios actores, que sintieron la llamada de volver a colaborar? La especulación es salvaje y está por todas partes. Algunos aseguran que fue el resultado de una negociación larga y compleja, un rompecabezas en el que se tuvieron que alinear muchos astros, intereses y voluntades para que esto fuera posible. Otros sugieren con un toque de romanticismo que quizás en el fondo ambos sintieron esa necesidad profunda de revivir la magia que crearon juntos, de darle a sus fieles seguidores, a esa comunidad que los elevó a la categoría de ídolos, lo que tanto pedían y anhelaban. Piénsenlo detenidamente. La serie Erkenci-Kuş no fue simplemente un éxito de audiencia, fue un fenómeno cultural de proporciones masivas. Khan Yaman, con su carisma desbordante, su energía arrolladora y su indiscutible atractivo físico, se convirtió de la noche a la mañana en el sueño de muchas personas, el objeto de deseo de una generación. Demet Özdemir, por su parte, con su talento actoral innato, su dulzura cautivadora y una fuerza interior que transmite en cada gesto, conquistó a todos, ganándose un lugar especial en el corazón del público. Juntos, como los inolvidables Kandibit y Sanemayden, crearon una historia de amor que resonó profundamente en audiencias de todas las edades y culturas. Sus miradas cargadas de significado, sus diálogos ingeniosos y a menudo cargados de tensión, sus escenas rebosantes de pasión, ternura y complicidad, se quedaron grabadas a fuego en la memoria de millones de espectadores en todo el mundo. Y ahora, la posibilidad de ver esa chispa de nuevo, de presenciar esa conexión única en un nuevo contexto, en una historia completamente diferente, es algo que genera una expectativa verdaderamente inmensa, casi insoportable para algunos.
La industria del entretenimiento y muy especialmente la turca, que ha demostrado una maestría excepcional en la creación de narrativas que cautivan a nivel global, es muy consciente del poder arrollador de las grandes parejas mediáticas. Hakan y Demet, sin lugar a dudas, representan una de las duplas más poderosas y queridas de los últimos años. Este movimiento estratégico por parte de los productores parece ser un intento deliberado y muy inteligente de capitalizar esa popularidad masiva y ese afecto profundo que el público aún guarda por ellos como pareja. No se trata simplemente de juntar a dos actores talentosos y reconocidos, se trata de reactivar un fenómeno, de encender de nuevo la llama de una conexión que demostró ser extraordinariamente rentable y admirada. Además, la fecha elegida, el 22 de noviembre de 2025, podría tener un significado especial que aún desconocemos. Quizás coincide con algún aniversario importante en sus carreras, o con alguna efeméride relacionada con Erkencikus, o simplemente ha sido una fecha elegida cuidadosamente por motivos de producción, por la disponibilidad de los actores o por estrategias de marketing. Lo que sí es seguro es que ha servido como un poderoso catalizador para la conversación, la expectación y, sobre todo, la emoción desbordante de sus seguidores. Los fans, como era de esperar, ya están sumergidos en un análisis minucioso de cada detalle. Cada foto que se ha filtrado, cada comentario críptico que han hecho los actores en sus redes sociales, cada entrevista concedida por miembros del equipo de producción, está siendo escudriñado en busca de pistas, interpretando gestos y analizando posibles significados ocultos. La comunidad de seguidores, que se ha mantenido activa y vibrante a lo largo de los años, está más unida y activa que nunca, debatiendo apasionadamente sobre qué tipo de personajes interpretarán en este nuevo proyecto, cómo será la trama, cuál será la química entre ellos en esta nueva etapa de sus vidas, y si esta colaboración profesional podría, quién sabe, reavivar también esa llama personal que tantas ilusiones generó en el pasado. Pero por ahora debemos mantener los pies en la tierra y ceñirnos a lo que se ha anunciado oficialmente, aunque la imaginación vuele libre. Lo que sí es cierto y es un hecho innegable, es que este anuncio ha puesto a Hakan Yaman y Demet Özdemir de nuevo en el centro de la atención global, y por una razón muy poderosa, su legado conjunto. Más allá de sus exitosas carreras individuales, el impacto que tuvieron como pareja en la pantalla es innegable y ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca y en la memoria de millones de espectadores. Y esta nueva colaboración es una forma inteligente y emocionante de honrar ese legado, de rendir homenaje a lo que construyeron juntos, y al mismo tiempo, de crear algo nuevo, fresco y emocionante que conquiste a una nueva generación y vuelva a enamorar a sus fieles seguidores. La expectativa sobre los detalles concretos del proyecto sigue siendo altísima. ¿Quién será el director encargado de plasmar esta historia en la pantalla? ¿Qué guionistas estarán detrás de esta ambiciosa narrativa? ¿Cuál será el título de esta esperada producción que ya promete ser un hito? Estas son las preguntas que todos nos hacemos y que, seguramente, se irán respondiendo en las próximas semanas y meses, a medida que la producción avance y se desvele más información. Lo que está claro y podemos afirmar con rotundidad, es que este movimiento promete ser uno de los grandes acontecimientos del cine y la televisión turca en los próximos años, un evento que marcará un antes y un después. Y para cerrar este apasionante análisis, queridos amigos, ¿qué podemos esperar de esta nueva etapa? Podemos esperar, sobre todo, emoción. Podemos esperar reencuentros virtuales con personajes que amamos profundamente, o la creación de nuevas historias que nos cautiven de una manera totalmente inesperada. Podemos esperar ver a dos artistas talentosos y experimentados en su mejor momento, colaborando mano a mano para crear algo verdaderamente grande, algo que resuene y perdure. Y quizás, solo quizás, podemos esperar que esta unión profesional, esta reconexión en el ámbito laboral, sirva como un poderoso recordatorio de la magia, de la química y de la conexión única que se puede crear cuando los talentos se unen y las estrellas se alinean. En resumen, la noticia del 22 de noviembre de 2025 sobre Hakan Yaman y Demet Özdemir es un acontecimiento que ha revolucionado a sus seguidores y a la industria del entretenimiento. Su regreso a trabajar juntos en un proyecto cinematográfico de gran escala y ambición internacional ha generado una ola de entusiasmo sin precedentes, alimentando la especulación y despertando ilusiones. Es un testimonio contundente del impacto duradero que tuvieron como pareja en la pantalla y del poder arrollador que aún conservan como estrellas globales, capaces de generar un interés masivo con solo la promesa de una colaboración. Ha sido un placer enorme desgranar esta noticia tan emocionante con ustedes, compartir esta expectación y analizar cada detalle.
Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido por la expectativa y la emoción que ha generado este anuncio tan esperado. Ahora me encantaría saber su opinión, su perspectiva personal. ¿Qué les parece esta audaz colaboración? ¿Qué esperan de este nuevo proyecto que promete ser espectacular? ¿Será un éxito rotundo? ¿Mantendrá la magia de Erkencicus? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y crear comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y este análisis profundo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también son fans de Khan y de Met, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más pasión por el mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme para todos y gracias por estar ahí.